Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, dudas e inquietudes las pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. La televisión tiene un vínculo inquebrantable con lo que somos como sociedad. Nuestras costumbres, deseos y hábitos son la materia prima de sus narrativas y eso incluye, por supuesto, la forma en que nos relacionamos con la comida en la vida cotidiana, la percepción de las imágenes y los alimentos y bebidas a través de la televisión marcan, tienen una relación evidente y a veces latente. En este escenario es preciso debatir sobre la responsabilidad de la televisión en la forma como conciben la alimentación nuestras audiencias. ¿Cuáles imaginarios sobre la alimentación ha establecido la televisión? ¿Los comerciales diluyen los límites de una alimentación sana en aras de vender productos? ¿Cómo se están abordando las consecuencias de consumir alimentos ultraprocesados? ¿Qué le hace falta a la televisión para contribuir a la alimentación equilibrada de sus audiencias? ¿Hasta dónde debería llegar su responsabilidad en este proceso? Para profundizar en este tema nos acompañan esta mañana Clara Estrada Cano, comunicadora social y periodista, directora del programa En Armonía de Caracol Radio, autora del libro La energía sanadora de la enfermedad y también presentadora de la sección Claves para vivir en equilibrio de Noticias RCN. Clarita, buenos días. Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por de nuevo esta invitación a este espacio tan necesario y tan importante para nuestra televisión en Colombia. Y gracias por acompañarnos. También está en nuestro espacio Diana Rojas, nutricionista funcional y directora de Nutrifit. Diana, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y gracias por aceptarla. Está Lina María Vaca Argüello, psicóloga, investigadora de mercados y consultora empresarial, experta en estudios de investigación cualitativa en varios segmentos del mercado. Lina María, buenos días. Hola, muy buenos días para todos. Mil gracias por la invitación. Muy bien, también nos acompaña Daniel Tobón García, médico, magíster en salud pública y magíster en política pública y fundador de Wellbeing. Con estas voces y las voces de nuestros televidentes damos inicio a nuestro espacio. Fluye totalmente porque pues todo es lo que todos vemos y muchas veces no somos conscientes de qué componentes tienen estos alimentos y terminan pues haciendo mal a nuestro organismo y tal vez se hace de parte de los medios sin pensar en ese impacto negativo que están teniendo sobre la salud de las personas. En mi caso, como vegetariano, por ejemplo, creo que la información es escasa para las personas que, por ejemplo, no comemos carne y no tanto por un tema de animales y este tipo de cosas, sino pues también la carne contiene como oxidantes para el cuerpo, bueno, a mi parecer. Los avisos pueden afectar a personas que tengan trastornos de conducta alimentaria, los TCAs, entonces pues toda la comida es buena, pero mediando su consumo. Pues yo considero que la televisión sigue trabajando a favor de los poderosos, mostrándole a la gente que consumir gaseosas, papas fritas, comida chatarra es lo ideal. No veo programas en los canales nacionales donde le digan a la gente esa mala alimentación está creando en los niños diabetes, una cantidad de enfermedades increíbles. Audiencias bien informadas, Clara. Sí, ¿no? sí. Muy críticas. De acuerdo, y eso es importante, que las personas den su punto de vista, tengan una opinión clara y todas las opiniones que acabamos de oír, a mi juicio, y desde mi experiencia son muy válidas y tienen componentes importantes. Yo lo que agregaría ahí es que no le debemos dejar a los medios de comunicación, a la televisión sobre todo, el derecho o el deber de educarnos.
¿no? La televisión nos acompaña y nos entretiene. Y en ese sentido, nosotros somos los que debemos filtrar la información y todo lo que llega a nosotros. Todo lo que nos ofrecen, así como cuando uno va a un almacén. Yo primero miro, me dicen, mire, esto es maravilloso, esto es increíble, y yo lo reviso, yo lo observo, y yo a través de mi conocimiento y de mi experiencia decido si sí lo quiero o no. Yo creo que así debería ser también con todo y con la alimentación que ofrecen en los medios de comunicación. Claro, hay un tipo de incidencia, Diana, de la televisión, pero no le podemos echar la culpa de todo. La primera responsabilidad, como decían nuestras televidentes y como decía Clara, está en la casa. Totalmente. Si nosotros debemos dar ejemplos en la mesa como tal y también educarnos. Nosotros nos toca ser consumidores inteligentes. No todo lo que nos venden es lo que es. No todo lo que pinta es maravilla es lo que es. Nosotros sí nos educamos. Vamos a los profesionales correspondientes que eduquen también. Nosotros vamos a comprar inteligentemente en la casa y lo vamos a plasmar de la mesa a la salud de los pacientes, no solo los pacientes, de los niños y de toda la comunidad. Entonces, básicamente es de la olla a la mesa lo más saludable posible, pero bien informados. ¿Cómo recibes tú, Lina María, las críticas, los abordajes de nuestros televidentes? Bueno, también me parece que son personas que son de alguna forma conscientes de que esa información que están adquiriendo es muy poca o vaga. Cuando hablamos de ese consumidor inteligente, de esas compras racionales que muchas veces son medidas, son analizadas, eso es un mundo muchas veces dentro del marketing ideal, porque también sabemos que muchas de las campañas de publicidad y lo que busca finalmente este tipo de impulso es generar una compra inmediata, ¿sí? También hay estudios que datan sobre cómo los consumidores cada vez están menos informados, y no solamente porque no existe un ejercicio pedagógico de las marcas, sino que parte de nuestro comportamiento de consumidor está asociado a la emoción en el punto de venta, ¿sí? Así que pues es importante también revisar qué tantas de esas compras realmente se hacen por impulso y emoción, porque seguramente la publicidad sí está incidiendo de manera directa, no solamente un carácter informativo, sino de impulso de compra, y qué tanto el consumidor también, como un actor responsable, tiene ese ejercicio autónomo de pedagogía de informarse. Muy bien, Daniel, hemos mejorado en nuestra sociedad, primero que todo, en lo que tiene que ver con la alimentación. Yo creo que como sociedad hemos mejorado de una manera muy significativa en los últimos años en lo que tiene que ver con alimentación saludable. Cada vez hay más conciencia de las personas sobre qué es un alimento que es saludable y qué es un alimento que de pronto puede ir en detrimento de su salud. Como medios de comunicación, las comunidades de familias, los colegios cada vez toman decisiones mucho más basadas en la evidencia para que contribuyamos a una alimentación saludable, y desde Wellbeing hemos encontrado que los colegios están haciendo unas estrategias muy importantes, por ejemplo, para restringir los alimentos ultraprocesados, las bebidas azucaradas, y implementar estrategias muy interesantes como hacer alianzas con productores locales de alimentos para que la comida que consumamos sea local, orgánica, vegetales, frutas y menos ultraprocesados. Muy bien. Y hemos mejorado como audiencias, Clara, frente a las ofertas, a los contenidos, a los mensajes que nos ofrece la televisión, o seguimos todavía siendo muy juiciosos, muy obedientes, entre comillas? No, yo creo que clara muestra de que estamos siendo un poco más acuciosos a la hora de elegir es todas esas preguntas, inquietudes que acabamos de oír de los televidentes. La gente ya no está tragando entero, y esa es una muy buena señal de que estamos siendo más conscientes, de que estamos apagando el automático de nuestra vida y estamos poniéndonos atención a las cosas importantes. La alimentación es fundamental para nuestra salud, y en ese sentido la gente hoy por hoy está revisando las etiquetas, está increpando un poquito a la televisión cuando le muestra algún producto y le dice que es la panacea. La gente está siendo mucho más consciente, y eso es muy importante y muy necesario para que nos alimentemos mucho mejor. Esa es una buena metáfora, Clara, ¿no? A propósito de lo que estamos hablando. La gente ya no estaba tragando entero, ¿verdad? Exactamente. Eso es muy importante. Televidentes preguntando, escuchemos. Las imágenes de alimentos que vemos en televisión pueden llevarnos a tomar decisiones que afectan la salud. Por eso quisiera saber, ¿qué criterios éticos deben tener en cuenta los medios al publicitar productos alimenticios?
Sí y no, hay que ponderar. La televisión no es una aguja hipodérmica que lo que te ofrece tú lo consumes, ¿verdad? Totalmente. Pues, por ejemplo, en consulta yo me encuentro que me llegan, doctora, me puedo comer esto, esto, esto. Y uno, pues, como que qué tan conocimiento tiene ese paciente o esa persona, qué es lo que está haciendo. Pero los medios tienen como un arma de doble filo en algunos productos, ¿sí? Eso sí, es de recalcar que la gente ahora lee más, se informa más, pero sin embargo tienen dudas de muchas cosas que están ocultas, por ejemplo, que no entienden un etiquetado nutricional, aunque pues los círculos sirven, pero toca saberlos, como que los pacientes sepan cómo plasmarlos en el plato y utilizarlo. Sin embargo, nos toca mirar que nos venden muchas imágenes también corporales y de salud que a veces no son, y sobre todo en los adolescentes toca trabajar en ellos porque pues redes sociales nos manejan mucho como el marketing en alimentos y las formas de dietas mágicas, de moda, porque tal modelo bajo, cosas de estas que influyen mucho, y nosotros tenemos que también transmitir esta información para que vean que una imagen corporal no siempre es ser delgado, porque también puede haber el obeso desnutrido, y la idea es saber seleccionar los alimentos adecuados con alimentación real y que sea aplicable en la mesa. La televisión provoca, incita, legitima, refuerza, pero no es el motor de las decisiones en lo que tiene que ver con alimentación, o por lo menos no debe serlo, Lina María. Yo pienso que sí que lo es. Realmente, si hay una parte de responsabilidad autónoma, como lo decíamos ahorita, frente a la educación y la psicopedagogía que se debe desarrollar como uno como consumidor, los medios sí tienen una influencia clara, concisa, finalmente están diseñados para. En el tema de la ética del marketing, yo pienso que implica como equilibrar esos intereses, tanto de los compradores como de los vendedores. Existe hoy por hoy, digamos, un debate bien interesante de darle una mirada, y tiene que ver con la Organización Panamericana de la Salud, donde ella recomienda que los ministerios de salud y de los países pues desarrollen una política de publicidad dirigida, ojalá en lo posible, a esa población que es más vulnerable a que esos mensajes, ellos como influenciadores, no niños compradores, sí, pero sí con gran influencia en la compra, que son niños y adolescentes. Entonces se reduce o se recomienda reducir esa exposición a esos niños y niñas, sobre todo esa publicidad de productos con altísimo contenido de azúcar, sodio y grasa. Nosotros como adultos también y como mediadores podemos minimizar y hacernos responsables, obviamente, de un consumo mucho más nutritivo, más responsable, y seguramente que no atente contra la salud tan de frente. Muy bien, hemos mejorado, Daniel, en normatividad, en legislación, en recomendaciones, en lo que tiene que ver con la promoción y publicidad de los productos alimenticios en televisión. En Colombia sí hemos avanzado bastante en la regulación. Vemos, por ejemplo, que ciertos contenidos publicitarios pues están restringidos en ciertos entornos, en ciertos momentos y en ciertas franjas, sobre todo, por ejemplo, para niñas, niños y adolescentes, pero creo que debemos avanzar muchísimo más en este sentido para que hagamos una curaduría mejor de los contenidos que se comparten en los medios televisivos y ayudemos a que las personas tomen mejores decisiones, y esto de una manera como mucho más fácil. Claro, porque una cosa es lo que aparece en televisión, los mensajes televisivos y la presión de los niños y niñas en la casa por estar en la misma onda de quienes comen, consumen alimentos en la escuela, en el colegio, en el jardín, a la hora del recreo, por sentirse a tono, en igualdad de condiciones que sus compañeritos. Eso que tú dices es muy cierto. A nosotros nos gusta la identificación. A nosotros nos gusta ser parte de, y entonces si toda la publicidad nos muestra que si consumimos esto estamos siendo parte de, pues nosotros también lo queremos hacer. Hay un componente que para mí es muy importante, y es que nosotros debemos entender siempre que nosotros tenemos el poder real de decisión y tenemos que elegir bien. A veces nos gusta, como la vida está tan enredada, como tenemos tantas cosas que hacer, tantas obligaciones que hacer, entonces queremos dedicar a la preparación lo menos posible. Entonces, entre que las cosas vengan lo más preparadas posible, lo más hechas posibles, para que a nosotros nos toque solo un pedacito, pues eso en teoría nos hace la vida más fácil. Nos hace la vida más fácil, pero tiene un costo. Entonces nosotros
nosotros tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que queremos y de qué manera queremos vivir. Sí, ahorrándonos tiempo en la cocinada, por decirlo de alguna manera, pero perdiendo espacio en la nutrición que le estamos dando a nuestro cuerpo o viceversa. Porque una cosa son los propósitos, ¿verdad? Los ideales, y otra cosa es el ejemplo, Diana, ¿no? Allá el papá, la mamá diciéndole, recomendándole, prohibiéndole al niño mientras se sienta con el tarro de gaseosa, con la cantidad de comida chatarra, pidiéndole al niño que coma sano. Eso se ve mucho, sobre todo en consulta de pediatría, que los papás llegan desesperados, que mi hijo no come, no sé qué, pero pues también uno le pregunta, ¿y cómo comes? Y ahí es cuando se encuentran como con el choque. Sin embargo, allí lo que toca es crear hábitos y mirar el reflejo en un futuro, porque ese próximo niño va a ser un adulto, puede tener enfermedades crónicas, cosas de esas, y yo creo que eso es una enseñanza que pronto nos dejó la pandemia al alimentarnos en la casa, que la gente creó un autocuidado. Y eso es un avance que hemos tenido también. La gente ya se preocupa por leer. El hecho de estar encerrados nos llevó a una unión en aprender a comer. Y eso es algo que me pareció bueno y vi un avance, por lo menos en la parte de nutrición. Muy bien, en redes sociales proliferan, Lina María, los relatos y las historias que ponen las cosas en blanco y negro. Lo bueno y lo malo. ¿Ese relato es adecuado, sobre todo cuando tiene que ver con comidas ultraprocesadas, paquetitos y demás? Bueno, pues fíjate que hoy el consumidor digital tiene una posibilidad que antiguamente no teníamos muchos en nosotros, sí es poder recomendar, informar a un otro, generar una autoridad verbal con respecto a una experiencia de consumo. Entonces, claro, tú vas a escuchar muchísimo comentarios de marcas, comentarios y obviamente community manager respondiendo a esos comentarios que hace hoy el consumidor digital. Pienso que estamos en un escenario donde el consumidor tiene de dónde informarse, tiene de dónde tomar una decisión consciente, racional, no tan emocional y tan impulsiva frente al consumo de sus alimentos. Entonces, siento que hoy por hoy las redes han permitido que ese consumidor, que nosotros como consumidores tengamos un acceso a la información mayor. ¿Sí? Evidentemente, como tú lo has dicho también, hay que filtrar aquellos comentarios que sin duda tienen, digamos, una intención y es dañar, porque finalmente las marcas están generando algunos esfuerzos gigantes por posicionarse, por penetrar a mercados. Pero también el consumidor debe ser tanto cuidadoso en su consumo y tanto cuidadoso en compartir esas experiencias de consumo, tanto así que exista esa equidad o ese equilibrio que buscamos y es entre el vendedor y el consumidor, que es lo que finalmente queremos y le estamos apostando. Eso es lo que tiene que ver con la publicidad, la propaganda y la promoción. Pero hay otro tipo de relatos donde los alimentos aparecen espontáneamente. En las telenovelas, lo que comen los actores, ¿verdad? O lo que comen o ingieren los presentadores, que también tiene un grado de incidencia fuerte, ¿verdad? Es verdad, es que todo lo que está incluido en una imagen está dando una información. Y eso es importante tenerlo muy en cuenta y ser muy responsables a la hora de mostrar algo, porque ese algo, eso que tengo yo aquí, eso está dando una información y eso le está creando a la otra persona una opinión y le está invitando a hacer algo. Y como recordemos que nosotros queremos sentirnos vinculados y como nosotros queremos ser parte de, entonces nosotros queremos repetir y emular todo lo que los otros hacen o al menos lo que a nosotros nos llama la atención de eso que la otra persona hace. Pero es fundamental y yo creo que el resto de panelistas estarán de acuerdo con que una cosa es la alimentación y otra cosa es también el apoyo que le damos a nuestro cuerpo en términos de movimiento y de ejercicio. Ya había pasado con el uso del cigarrillo en escenas, el uso del licor que se mantiene, que es un lugar común, como si no hubiese otro tipo de alimentos a la hora de contextualizar una conversación en medio de un drama, ¿verdad? Diana. Bueno, ahí es el ejemplo totalmente, mirar cómo preparamos, comprar de una forma inteligente pero planeada. No ir dependiendo de lo que me encontré en la esquina, en la tiendita, en la máquina que tengo en el trabajo, sino si nosotros planeamos, esto evita que evitemos cómo seleccionar alimentos por hambre, por lo primero que me encontré, es una lista organizada y eso también ayuda a ahorrar muchas cosas que sean improvisadas en la vida. Televidentes preguntando, escuchemos. La publicidad de alimentos poco saludables es frecuente en la televisión dirigida a jóvenes.
¿Qué tanto influyen estos contenidos en los trastornos alimenticios que son tan comunes en esta generación? Muy bien, Lina María, tú tendrías que responderles qué cosas a nuestros televidentes que, como la que acaba de expresarse, tienen que decir, preguntar y tienen este tipo de inquietudes. Bueno, yo coincido, digamos que mantengo una postura, es que la influencia sí es bastante, sobre todo cuando hablamos de autoridades verbales, cuando dentro de los contenidos publicitarios aparecen influencers, aparecen personas que resultan ser referentes para ciertas comunidades. Eso está asociado también a esas cifras que hoy por hoy, por ejemplo, nos expone Nielsen, es una firma que todo el tiempo está monitoreando la inversión publicitaria y vemos cómo por hoy el crecimiento de alimentos, bebidas saturadas en azúcar, bebidas alcohólicas, tabaco y demás siguen siendo hoy por hoy los comportamientos por industrias con mayor volumen e inversión publicitaria. Eso nuevamente, y si lo cruzamos con la variable de las enfermedades silenciosas en niñez y en adolescencia, como lo es la obesidad, digo silenciosas porque poco a poco van migrando y van generando unos hábitos que no son tan fáciles de ir eliminando. Allí necesitamos unos adultos y unas madres, unos compradores, compradores un poco más informados, nuevamente, con una conciencia mayor sobre qué estoy llevando a casa y a la mesa y esa consecuencia a futuro, como lo decía nuestra panelista también. Si el consumidor siente que hay una consecuencia a corto y a mediano, no a largo, sino a corto y a mediano, creo que va a ser más juicioso y más detallado en su compra. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Con Valentina Suárez. Valentina, buenos días. Mario y televidentes, muy buenos días. Nuestro primer correo dice: me fui de otros canales por el irrespeto de los periodistas con los televidentes. No concibo que un periodista salga en tenis. La forma de vestir indica qué pienso del oyente, cuánto le vale el oyente y sigue el irrespeto. Nos escribe Carlos Julio Muñoz. Muy bien, Carlos Julio, una percepción de nuestros televidentes que aquí visibilizamos. Hay formas de vestir, hay cambios en la sociedad, hay también aspectos de tolerancia y comprensión, Valentina. Nuestro segundo correo dice: soy fiel a las noticias del canal. Son extraordinarias y muy bonitas las periodistas presentadoras del noticiero CMI. Sin embargo, las maquillan mucho, las envejecen. No parecen maquilladas por una estilista profesional. Es urgente que les cambien sus maquillajes y las hagan ver tan bonitas como son. Nos escribe Pina Gómez Suárez. Bien, otra perspectiva, otra recomendación. La forma y la estética son vitales en televisión, Valentina. Nuestro tercer correo dice: el saludo en el noticiero CMI es con la excluyente frase bienvenidos a las noticias, como si las mujeres no existiéramos. Sería tan fácil usar cualquiera de los siguientes incluyentes, pero sobre todo respetuosos saludos a bienvenidas y bienvenidos a las noticias. Les doy la bienvenida a las noticias, nos escribe Carmen Cecilia López. Bienvenida a las recomendaciones de Carmen Cecilia. Ese lenguaje es necesario, hoy lo reclaman todas las audiencias, especialmente las mujeres, y tiene toda la razón. Agradecemos a nuestros televidentes y a nuestras televidentes que nos escriben y a Valentina Suárez por traernos el reporte de quienes nos escriben. Muy bien, los televidentes reclaman muchas cosas. Por ejemplo, reclaman medidas fuertes. Dicen: señor defensor, haga algo. Señores Canal 1, hagan algo, ¿verdad? Veamos qué recomendaciones, qué inquietudes y qué propuestas tienen para nosotros. Mi recomendación sería que haya menos publicidad sobre ciertos alimentos, sobre ciertos artículos que son dañinos para los niños, especialmente porque desde pequeñitos hay que influenciarlos para que tengan una buena y sana alimentación en su desarrollo de ahí a futuro. Mi recomendación es que las marcas tengan un poco más de prevención en su estrategia de marketing y publicidad y no traten de omitir algo que pues ya por ley la superintendencia les impuso, que es mostrar digamos el aviso de si un alimento tiene una carga de sodio muy alta, sino que más bien seamos conscientes y le mostremos al público qué es lo que realmente está consumiendo. Evitar todas esas propagandas de gaseosas, todas esas bebidas azucaradas que le hacen mucho daño a la gente, ¿no? Mi recomendación es mostrar realmente
la afectación que puede tener los alimentos, digamos cuando venden yogures o digamos bebidas, jugos que dicen que son buenos para las onces de un niño, mostrar realmente la cantidad de azúcar que puede tener y la afectación como tal nutricionalmente que puede tener para el niño. Frente a estas inquietudes, ¿qué hacer, Daniel Tobón? Yo creo que aquí deberíamos aprender de lo que hace la industria para hacer publicidad de productos, diferentes productos, alimentos y bebidas. Debemos aprender de eso para hacer historias interesantes, entretenidas, atractivas y ayudarle a las comunidades a identificar mejor qué alimentos y qué bebidas pueden ir en contravía de su salud y de su bienestar y qué alimentos y qué productos pueden ayudarles a construir la vida que quieren vivir. Yo creo que una curaduría más juiciosa y rigurosa por parte de los medios televisivos nos podría ayudar en esta materia, pero también crear con las comunidades, con las familias, nuevas formas de contar estas historias para que sean lo suficientemente atractivas. A las audiencias, definitivamente, como una mirada crítica sobre qué es lo que están viendo, cómo eso se puede incorporar a sus vidas y cuáles son las decisiones que pueden ir más alineados con sus proyectos de vida. Prohibir, dicen algunos de nuestros televidentes, castigar, dicen otros. ¿Esa es la solución, Lina María Vaca? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Pues bueno, yo pienso que todas las partes involucradas tienen responsabilidades. Digamos que los entes hoy por hoy, como Organización Mundial de la Salud, se pronuncia y dice: tenemos varios avances que hemos tenido en los códigos de autorregulación por la publicidad en la industria alimentaria, sin embargo todavía siguen siendo muy laxos y sin ningún criterio nutricional para que ese consumidor defina qué productos con alto contenido de azúcar, sodio y grasa puedo yo llevar y qué otros no. Finalmente, pues consideramos que todos los entornos deben ser de cuidado. Sí deberían existir unas políticas de salud pública un poco más precisas frente a la educación del consumidor. ¿Qué hacer, Diana Rojas? Bueno, primero por parte de medios, sí, cómo controlar las franjas donde los niños están más expuestos para promocionar determinados productos. Y pues ya para práctica en hogar y familia, allí primero es saber identificar alimentos, recurrir a una educación alimentaria y nutricional con los personales que son. También saber identificar no solo ahorita los círculos que facilitan muchas cosas, sino leer ingredientes. Yo a veces les digo a mis pacientes, entre más enredados, eso no es, ¿sí? Entre no lo sepa leer, eso no es. Entre lo más natural está bien y la otra es la creatividad en la cocina. Ahorita podemos hacer preparaciones muy ricas para los niños o para toda la familia sin necesidad de utilizar cosas con demasiados azúcares y cosas refinadas. Muy bien, recomendaciones, propuestas, Clara Estrada. Recomendaciones. Yo sí creo que, como lo decía nuestra panelista, tiene que haber políticas públicas un poco más claras. La prohibición o el castigo, yo creo que aquí no jugarían un papel tan importante. Aquí lo importante es que se dé la información de manera lo más clara posible de parte de los medios de comunicación y de parte del consumidor, que de verdad seamos responsables con nuestra vida y con la vida de las personas que tenemos a cargo y que entendamos que lo que les estamos entregando como alimento, cuáles son las consecuencias que va a traer y sobre todo que hagamos ejercicio, que nos movamos en la medida de nuestras posibilidades y nuestras capacidades. Clara, gracias. Con todo el gusto, aquí siempre feliz. Muy bien. Clara Estrada, periodista, presentadora de la sección Claves para Vivir en Equilibrio y también directora del programa En Armonía de Caracol Radio, autora del libro La energía sanadora de la enfermedad. Muchas gracias. Gracias, Diana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Diana Rojas, ella es nutricionista funcional y directora de NutriFit. Muchas gracias también a Lina María Vaca. A ustedes, mil gracias por la invitación. Lina María, psicóloga, investigadora de mercados y consultora empresarial. También agradecemos a Daniel Tobón García, médico, magíster en salud pública y magíster en políticas públicas y fundador de Wellbeing. Agradecemos también a nuestros televidentes que nos escriben, que participan, que interactúan con nosotros. Y a quienes nos sintonizan, recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión.
porque nosotros somos uno como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.